Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Estación Central. Llegamos al miércoles 21 de enero del 2015. Gracias por acompañarnos. Soy Begoña Lomelí y a nombre de todo el equipo que conforma Estación Central les doy la más cordial bienvenida. Esta semana nuestro tema es acerca de sistema de partidos, sistemas ciudadanos para poder tener una política, una democracia en México en concreto. ¿Usted qué opina del sistema de partidos, es decir, de un sistema político, democrático, donde tenemos diferentes partidos, donde tenemos opciones para elegir? Nos ponen mucho de ejemplo el sistema de Estados Unidos, que tienen dos partidos políticos, en realidad son dos partidos mayoritarios, pero hay muchísimos partidos políticos en Estados Unidos. Lo que vemos acá, bueno, pues son dos partidos mayoritarios. En fin, pues de esto hablaremos, pero del caso mexicano, evidentemente, así que esperamos su comunicación aquí en Estación Central. ¿Qué opina usted acerca del sistema de partidos? Tener muchos partidos políticos, tener opciones, representan a los ciudadanos, cumplen con las expectativas de los ciudadanos, los partidos políticos existentes. Bueno, pues esperamos su comunicación. Nos puede hacer llegar sus comentarios y sus puntos de vista a el teléfono 3030-5307 y también tenemos una alada sin costo. Usted, si nos está escuchando fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, háganos llegar sus comentarios al 01800-087-8807. Ahí estamos a su disposición, serán bienvenidos. Y también, si usted tiene Twitter, si usted maneja el Twitter, también nos puede hacer llegar sus comentarios. Estamos como @C7-EstCentral. Ahí esperamos sus comentarios, sus puntos de vista para hablar acerca del sistema de partidos, sistemas de ciudadanos, donde los ciudadanos tienen la iniciativa, donde los ciudadanos tienen la batuta y bueno, pues también nuestro sistema político actual. Le platico, el sistema de partidos políticos implica la estabilidad en la competencia entre partidos con raíces más o menos estables en la sociedad. Y para caracterizar un sistema de partidos, bueno, pues se debe tener en cuenta el grado de polarización, esto es la distancia ideológica entre partidos. Y bueno, pues en base a esto se divide en diferentes tipologías que son 7, ya estamos hablando de unipartidismo puro, unipartidismo hegemónico, por ejemplo, unipartidismo predominante, la democracia sin partidos, que también está muy interesante, el bipartidismo, el pluripartidismo polipartidista, bueno, en fin, el pluripartidismo de centro, los sistemas de partidos latinoamericanos también es una buena idea para analizar, ¿no? Bueno, pues esperamos su comunicación, le reitero, sistema de partidos en México. Esta tarde, los miércoles, tenemos invitados a jóvenes, así que saludo con mucho gusto. Esta tarde representando al movimiento Yo Soy 132, Rodrigo Cornejo es integrante de esta mesa de democratización de medios. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido. Hola, Begoña. ¿Qué tal a todos? Mucho gusto. Bienvenido, gracias. Gracias, también saludamos a Javier Mendoza, integrante de Altavoz, que yo la semana pasada ya lo hacía presidente de Altavoz, pero es integrante de Altavoz. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Muy bien, gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias, Javier, por acompañarnos. Saludamos también a Francisco Salas, miembro de la Asamblea Estudiantil de la Universidad de Guadalajara. Francisco, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas tardes, Begoña, buenas tardes, compañeros, y gracias una vez más por la invitación. Como siempre, bienvenidos todos. Y también le damos la bienvenida a Gilberto Ortega. Gilberto es integrante del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica, Capítulo Jalisco. Hola, Gil, buenas tardes. Buenas tardes, Begoña, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a todos. Hablar de sistema de partidos, sistema de ciudadanos. Una pregunta que no es una palabra para definir el sistema. No. En esta semana decidimos hacer una pregunta cerrada y que nos expliquen por qué responden lo que nos van a responder. ¿Es necesario cambiar el sistema de partidos? ¿Sí o no? ¿Qué nos dice Rodrigo Cornejo? ¿Es necesario cambiar el sistema de partidos? Con esto iniciamos. Pues a mí me parece que no nada más sería un tajante sí, pero sí, y de no hacerlo puede tener consecuencias muy nefastas. No solamente el sistema de partidos como un sistema cerrado, que tiene sus propios objetivos y metas que yo llamaría incluso ajenos a la sociedad mexicana, falla en sus propias metas que se han puesto a sí mismo, como mantener elecciones relativamente democráticas, apertura democrática, etcétera, sino que no nada más dentro del sistema de partidos las expectativas propias no se cumplen, sino hacia afuera las expectativas que tiene o tal vez tendrían algunos sectores de la sociedad de qué debe de ser un partido político,
no se cumplen, sino que es lo opuesto, ¿no? A mí me parece que pues hay corrupción endémica en los partidos políticos, imbricación con el crimen organizado, falta de raíces populares de los partidos políticos y no funcionan como instrumento de participación. Hay una crisis de representatividad y me parece que por eso yo llamaría a cambiar el sistema de partidos anteayer. Okay. No funciona y va a continuar igual de disfuncional o más si no tomamos fuertes medidas al respecto. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. ¿Qué nos dice Javier Mendoza? ¿Cambiar el sistema de partidos, sí o no? ¿Es necesario? Totalmente de acuerdo con Rodrigo. Sí se tiene que cambiar, es urgente. Y como decía también, no solo el sistema de partidos, sino lo que implica en sí el sistema político, que tiene que ver también, sobre todo, como la forma de elegir a nuestros representantes en los órganos electorales, por ejemplo, las formas de financiamiento a estas entidades políticas. Obviamente, bueno, vamos a hablar más adelante de la inclusión de candidaturas ciudadanas o opciones realmente ciudadanas. Todo un tema, ¿eh? Opciones realmente ciudadanas. Todo un tema, y totalmente de acuerdo, ¿no? Sí tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo ya. Bien, muchas gracias, Javier. ¿Qué nos dice Francisco Salas? ¿Es necesario cambiar el sistema de partidos, Francisco? ¿Sí o no? Sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que dicen los compañeros y para no redundar, yo agregaría un elemento que es importantísimo para la política, que es el aspecto ideológico y que se ha dejado de lado desde hace muchos años en la política, tanto a nivel nacional como internacional. Es decir, podemos tener 2, 5 o 10 partidos, pero la perspectiva ideológica de lo que representan no varía. Y los intereses, tanto económicos como de poder que representan, tampoco varían. Entonces, claro que tiene que haber un cambio, no en cuanto al crecimiento del número de partidos, sino el espectro ideológico de estos partidos para que representen a sectores numerosos de la población que se sientan identificados con propuestas reales y no con populismo ficticio lanzado en ciertos periodos. Muy bien, Francisco, muchas gracias. A ver, vamos a preguntarle a Gilberto Ortega. ¿Es necesario cambiar el sistema de partidos, Gilberto? ¿Sí o no? Yo estoy convencido que no es necesario. Lo que se necesita es que nuestro sistema político evolucione. ¿A qué voy con esto? Es que permita a otros actores de la sociedad que no sean partidos políticos a que accedan a cualquier puesto de representación popular, ¿no? Esto yo creo que haría a nuestro país una democracia fuerte y eficaz, ¿no? Ok, nos dice, muchas gracias, Gilberto. Nos dice Gilberto, no es necesario que evolucionen. ¿Qué tanto tiene que ver una evolución con hacer cambios, ajustes de los que la otra parte de la mesa ha hablado? Pues a mí me parece que el sistema, en un acotado sentido, sí ha evolucionado, ¿no? O sea, el sistema anterior a la reforma electoral que crea el Instituto Federal Electoral sí es, no mejor, pero diferente al que se tenía. Esto no quiere decir que sea una necesaria que un cambio sea necesariamente mejor, ¿no? Si bien ya tenemos una democracia electoral que regularmente organiza elecciones, no solamente ha habido un achicamiento del espectro de ideológico y de decisiones, ¿no? Sino la crisis de representatividad de la que yo hablo es que justo lo que dice Gilberto, en tanto que los ciudadanos no pueden acceder a puestos, ni siquiera a competir por puestos de representación popular, es un síntoma de que las cúpulas de los partidos políticos han clausurado todas las avenidas, ni siquiera de acceso, de competencia al acceso al poder político. A mí me parece que esto es sintomático de cuando un grupo de poder se enquista, llámese PRI, PAN, PRD, partidos satélites que no son los mayoritarios, y hacen muy, muy difícil, no solamente que las personas accedan al poder, porque tiene que estar muy claro, ¿no? La participación política no significa nada más ser un diputado o un senador, ¿no? Es que impiden sistemáticamente que la ciudadanía se organice para tratar de cambiar el régimen político, ¿no? Entonces a mí me parece que el sistema de partidos actual, si no representa, evita que la gente se organice y es corrupto e ineficiente, no tiene que ser reformado, tiene que ser cambiado o incluso sustituido. ¿Sustituido por qué? Un sistema de partidos políticos no necesariamente es una mala idea, pero lo que se debe de hacer es reformar una democracia que es meramente electoral y electorera, es decir, ir sistemáticamente cada ciclo a sufragar, yo voto y me voy a mi casa, a un sistema en donde haya mecanismos como revocación de mandato y pueda haber acceso a que las organizaciones populares, o sea, ciudadanos organizados, puedan incidir en las dinámicas de
de cómo se crea una política pública. Es decir, que la gente decida lo que la gente quiere para sí misma, no los partidos políticos. Francisco Salas. Sí, aquí me parece muy interesante un factor, ¿no? La culpa central del deterioro político del país lo tienen los actuales partidos políticos, pero eso no implica necesariamente satanizar a la estructura como tal o la conceptualización de lo que un partido es, porque ahí sí nos quedamos en cero, ¿no? Ok, que no haya partidos. ¿A partir de qué figura o de qué estructura social de cohesión nos vamos a organizar? Porque digo, bueno, una pequeña comunidad donde son 100, 200 personas, una asamblea popular, pues bueno, puede definir las situaciones, pero en una ciudad de 5 millones de habitantes, ¿cómo le haces para estructurar, ¿no? las cuestiones políticas? Entonces no se trata de satanizar la estructura o el concepto de partido, sino lo que estos partidos actualmente representan y la carencia de estructuras partidistas, en este sentido electorales, que puedan representar otro tipo de intereses o una conversión a otro tipo de sistemas sociales. Porque ahí es donde está la clave, ¿no? Tenemos 10 partidos y todos representan la opción neoliberal en sus diferentes degradaciones, pues, ¿de qué sirve, no? Entonces, pudieran ser a lo mejor 4 partidos, siempre y cuando el espectro ideológico del tipo de sistema económico, político y social que buscan fuera distinto. Eso sí brindaría verdaderamente una oportunidad democrática y de identificación con los sujetos. Cuando hablamos del desgaste, porque esa es una palabra que habla, política, partidos políticos, sistema, no sé qué, desgaste, yo lo he escuchado mucho en esta mesa, hay un desgaste, no hablamos del desgaste del sistema de partidos, o hablamos del desgaste de los partidos políticos al interior. Vamos a nuestro primer corte y de regreso seguiremos hablando de este tema que tiene relación con sistema de partidos o sistema de ciudadanos. ¿Usted considera que los partidos políticos existentes responden a la expectativa de los ciudadanos? Esperamos su comunicación 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos a nuestro primer corte, regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. 5 de la tarde con 18 minutos, estamos en Estación Central, en esta mesa de jóvenes, hablando del sistema de partidos, sistema de ciudadanos. Fíjense que esta mesa me parece muy interesante y en relación con este tema, porque en México la alternancia se da a nivel presidencial en el año 2000. Esta mesa es de jóvenes, eso quiere decir que nuestros invitados pues tienen alrededor máximo 30 años. Aproximadamente. Entonces, hace 14 años, nuestros invitados pues apenas empezaban a votar. O cuando ellos tenían 18 años, 15 años más o menos, es cuando se da la alternancia. Sin embargo, nuestros invitados no vivieron la década de los 80 con esta conciencia, ni la década de los 90 con esta conciencia de vivir bajo un país con un sistema político donde la alternancia no existía, ¿no? Entonces, me parece muy interesante lo que se va a comentar en esta mesa porque con ustedes hay un quiebre, ¿no? Seguramente sus primeras votaciones tuvieron que ver con esta votación del año 2000 donde se da esta alternancia. Me parece muy interesante. Yo el primer Rodrigo presidente Cornejo. que recuerdo, y son recuerdos vagos, fue Ernesto Zedillo, y sí me acuerdo de la alternancia, ¿no? Pero yo no pude votar en aquellas elecciones. En la alternancia sí había una sensación de que muchas cosas eran posibles que antes no eran posibles. Eso era básicamente la efusividad que había en la calle, ¿no? Y mi conciencia política fue teñida una y otra vez por los fracasos de esta alternancia partidista, ¿no? Yo me acuerdo todavía de la toma del Cerro del Chiquihuite, donde Vicente Fox dice, ¿y yo por qué? Me acuerdo de sus deslices verbales desde el principio hasta el final de su sexenio, y eso me fue dando una conceptualización de que este cambio no solamente fue desaprovechado, sino que la persona que decidimos o se decidió poner ahí no tuvo una conciencia histórica de lo que representaba, ¿no? Había tal vez una oportunidad de ilegalizar prácticas corruptas, había una oportunidad de, por ejemplo, con la Comisión Especial para los Movimientos Sociales del pasado que iba a investigar la guerra sucia, muchas otras cosas, había una oportunidad de hacer una especie de borrón y cuenta nueva, lo digo pues tal vez de manera un poco ingenua, y no se hizo. Entonces yo lo que vi durante esa época fue una serie de fallos democráticos una y otra vez, ¿no? No solamente de incompetencias y torpezas, sino de componendas. Vicente Fox no pudo gobernar y ahí fue cuando empezó a hacer alianzas con gente muy, muy corrupta, y eso es con lo que yo crecí. A diferencia del sistema autoritario, ¿no? Más bien pasamos de la opresión a la decepción, o al menos así yo lo veo. Así lo viviste. Francisco Salas, ¿querías aportar en este sentido? Bueno, es interesante
ha sido lo que con el PRI o en la alternancia es un cambio de colores, pero no es un cambio estructural en el país. Nunca ha tenido el país, desde a partir del proceso revolucionario y a partir de que se institucionaliza, no ha habido un cambio. Y puede llegar, creo yo, soy un fiel creyente de que puede llegar el PRD o puede llegar cualquier otro partido de la supuesta izquierda y no va a haber un cambio estructural. Y me queda bien en claro que lo que mucha gente, cada vez más gente pide a gritos es un cambio estructural del país, lo cual los partidos actuales no pueden ofrecer porque a final de cuentas responden a intereses mucho más alejados de lo que el pueblo o la misma base que ellos tienen les pide. Esos intereses ahí están, son reales y seríamos ilusos pensar que la política internacional, que los organismos internacionales económicos no toman decisiones en este país. Entonces pensar que todo es la culpa de los partidos y que todo el muertito entero hay que cargárselo al partido, pues es ridículo. Ellos a final de cuentas en muchos casos no son más que títeres que tienen que implementar políticas de ciertas cúpulas empresariales exteriores o nacionales, les piden que hagan y ellos es lo que terminan haciendo. Entonces, pues alternancia PAN, puede ser alternancia PRI, puede ser alternancia lo que sea, pero no hay un cambio como el que el pueblo, creo yo, pide a gritos. ¿Qué es lo que el pueblo pide a gritos? Y si esto que el pueblo pide a gritos es cubierto por los partidos políticos existentes. Javier. Totalmente de acuerdo, considero que ha habido cambio de colores, pero no cambios estructurales. Las formas de gobernar, en dado caso, han sido distintas, pero a final de cuentas, con negociaciones de las mismas estructuras de poder, ¿no? El caso de la maestra, por ejemplo, que dirigía un sindicato muy conocido por todos. La maestra Elbester Gómez, nombre y apellido, tranquilo, Javier, por favor. Que estuvo al frente del sindicato de maestros y que en algún periodo también, bueno, simplemente negocia, cambia de dueño o vende sus canicas y después forma un nuevo partido, ¿no? Y ahora ya tenemos un nuevo partido de los maestros, el Partido de la Educación. Eso, bueno, es como broma, es bueno. Y regresando al tema, hablando entonces en cuestión de sistema de partidos, yo tengo 4 puntos que creo que serían buenos de considerar. Punto número 1, tendría que haber una disminución de partidos y cancelar la posibilidad de que existan nuevos partidos. Porque tenemos ya más de 10 años probando con nuevos experimentos, ¿no? Por ejemplo, ahora ya el PG se enojó, se va y forma ahora otro partido, Morena, hacen lo mismo para mantener el registro y lo único que está pasando con esto es que nos está costando más a los mexicanos, ¿no? Está encareciendo más este tema. Entonces tenemos que dejar a los partidos que realmente representan y los demás, pues adiós. La segunda consideración sería que hubiera una posibilidad de verdaderas candidaturas, ya no digo ciudadanas porque ese término ya está algo utilizado, candidaturas independientes, ¿no? Que no dependan de un partido político y que estas candidaturas independientes estén realmente reglamentadas y sobre todo, el punto número 3, que el financiamiento, la pregunta la hago público, o sea, debe ser el financiamiento público para los partidos y para los candidatos. Y la otra que sí creo que tenemos que considerar es que sí sea equitativo, pues. No podemos seguir creyendo que estamos bien cuando el partido que más gobierna tiene capacidad de recibir más dinero. De esa forma no vamos a cambiar las cosas, ¿no? Y a final de cuentas esta forma de manejarnos sigue siendo ampliamente inequitativa. Y por último, 4 lo pongo aquí a consideración también porque yo creo que un tema que afecta mucho al sistema político mexicano es que hacer participación política te cuesta mucho dinero. Y te cuesta mucho dinero porque, bueno, lo vemos ahorita en las calles, ¿no? Compites contra un cuate que trae toda la estructura de gobierno, que tiene cruceros cada 4 cuadras, que tiene más de 30, 40 personas en cada crucero y que les están pagando. Entonces, como la participación política tienes que sumar voluntades, necesitas de gente. Y mientras no detenemos el chambismo, el hecho de que al político se le siga permitiendo cuando llega meter a toda su gente a chambear al gobierno, si no detenemos eso, y si no nos vamos a esquemas de servicio social de carrera y demás, si no detenemos el chambismo, entonces el sistema político mexicano seguirá
de alguna forma cómo lo tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que demanda la gente? Y que, o sea, como ciudadanos, y si los partidos políticos existentes, nadie me contestó esto, si los partidos políticos existentes cubren o responden a la expectativa. Pues yo creo que para empezar, lo que quiere la gente ahorita es que se castigue, ¿no? Un hoyo que tiene la gente y lo pregunta en todos lados y a cualquier tipo de persona, de cualquier nivel económico, lo que le duele es la impunidad que existe en nuestro país, ¿no? Ellos se enteran a través de las noticias, de chismes, etcétera, de los desfalcos que existen a través de los órganos de gobierno, a través de los partidos políticos, de cómo se venden plazas, etcétera. Y él, como una persona que vive, que trabaja, que le cuesta ganar su dinerito para subsistir y mantener a su familia, pues obviamente le duele escuchar ese tipo de cosas y, peor de los casos, le duele que esa persona se la pueda seguir encontrando en la calle libremente. Y los partidos responden a... Gil hace una demanda muy concreta, pues, que se castigue, que no haya impunidad. Ajá. ¿Los partidos políticos responden a este tipo de expectativas de los ciudadanos? ¿Por qué se ríen, muchachos? Porque dice un dicho que lo evidente Salas no se demuestra, ¿no? Queda bien claro, no se necesita ser un genio para ver lo que hacen ellos, ¿no? Respecto a tu pregunta concreta, yo me pongo a pensarlo, la Constitución dice que todo aquel mexicano que tenga un trabajo digno tiene derecho, el Estado tiene la obligación de asegurarle un nivel de vida digno. Y en un país en donde un 30-25% de la población vive en condiciones de pobreza extrema y casi la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, es un elemento básico por derecho que no está siendo asegurado al pueblo. Y desde que la creación de la Constitución misma jamás se le ha podido garantizar. Ese tipo de cosas creo yo que son las que el pueblo pide. Pero a final de cuentas, insisto, ¿cuáles son los intereses de los que están en los partidos políticos? Dejo la pregunta abierta, pero creo que en el fondo todos sabemos por dónde va la respuesta, ¿no? ¿Qué intereses representan ellos en realidad? Además, ¿quiere aportar antes de irnos al corte? Pues muy en corto, la impunidad, muchas veces se dice aquello de predicar con el ejemplo, yo no comparto completamente todo esto, pero los partidos tienen estructuras de impunidad adentro de sí mismos, y es difícil que puedan combatirlo hacia afuera. Sin embargo, a mí me parece que la demanda más grande y amplia que se podría consultar, al menos del 50% de mexicanos que no tienen acceso a oportunidades económicas, educativas o de salud, es que se reduzca la enorme brecha de desigualdad que hay entre los mexicanos que no pueden ejercitar sus derechos y que el goce de derechos y garantías individuales, es decir, vivir bien, tener derecho a la salud y tener derecho a poder desarrollar una vida plena, que no dependan del poder adquisitivo de la gente. Es decir, que quien más tiene dinero no pueda tener más derechos que quien menos tiene dinero. Es decir, una sociedad menos inequitativa que la que tenemos ahorita, que es el problema que lleva arrastrando México, atrevámonos a ir desde la colonia, ¿no? Muy bien, estamos en Estación Central hablando de sistema de partidos o sistema de ciudadanos. Esta tarde nos acompañan Rodrigo Cornejo, él es miembro de la Mesa de Democratización de Medios del movimiento Yo Soy 132. También está con nosotros Javier Mendoza, integrante de Altavoz. Por parte de la Asamblea Estudiantil de la Universidad de Guadalajara está con nosotros Francisco Salas y Gilberto Ortega, que es integrante del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica Capítulo Jalisco. Estuvo invitado también el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, Alberto Galarza. Confirmó, esperemos que esté bien, pero bueno, pues no ha llegado. Si está por ahí, pues ojalá nos pueda acompañar y se sume a esta mesa. Esperamos su comunicación 3030-5307. Vamos a nuestro segundo corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. 5 de la tarde con 33 minutos. Estamos de regreso en Estación Central hablando del sistema de partidos o sistema de ciudadanos. ¿Se imagina usted que desaparecieran los partidos políticos? Seguramente más de alguno va a decir, ¡hey, qué bueno! Cuidado, no estamos proponiendo esto, sino estamos cuestionando, preguntando el sistema de partidos actualmente cómo está. ¿Hay necesidad de hacer un cambio? ¿En dónde hay necesidad de hacer los cambios? O, ya decía Francisco Salas, bueno, pues hay comunidades donde sí funciona que no exista partidos políticos, bueno, usos y costumbres, ahorita vamos a hablar de estos ejemplos, pero ¿cómo le haces en una ciudad de 5 millones de habitantes, una ciudad como Guadalajara, una ciudad media, Lagos de Moreno, etcétera? ¿Cómo le haces para poder tener una organización política, una organización democrática? Bueno, pues estamos hablando de esto. ¿Qué opina usted de los partidos políticos, del sistema de partidos que tenemos actualmente en México? Y la pregunta clave esta tarde es, ¿los partidos políticos, desde su punto de vista, cumplen, responden a las expectativas de los ciudadanos? Bueno, pues esperamos su comunicación. ¿Cuáles son las expectativas de los ciudadanos y si cumplen o no cumplen los partidos políticos?
3030-5307 y 01800-087-8807. Y bueno, antes de continuar con el tema, se comunica el señor Teodulo Olmos Aguilar. Ya se había comunicado y estamos muy consternados con él porque perdió su cartera y todavía no la encuentra. Y don Teodulo perdió la cartera en Tabachines el fin de semana pasado. La necesita, quiere recuperar documentos que trae su cartera, identificaciones que trae en ella. Así que, por favor, si usted ve alguna identificación o una cartera por ahí tirada cerca de la zona de Tabachines, comunique a nombre de Teodulo Olmos Aguilar, pues comuníquese con él, échele la mano. 3605-1169. 3605-1169. De cualquier forma, aquí tenemos los teléfonos del señor Teodulo y en un ratito más reiteramos esta información, pues para que aparezca la cartera de don Teodulo con sus documentos, sus identificaciones. Regresamos a Estación Central, hablando de este sistema de partidos, sistema de ciudadanos. Y bueno, si la pregunta fue a lo mejor muy exagerada, ¿no? Y un poquito ya se ha tocado el tema Si desaparecieran los partidos políticos, los ciudadanos, ¿pudieran ejercer la democracia? Híjole, lo veo difícil de imaginar, no estoy cerrando la opción, hay que tener mucha imaginación política. Históricamente, si le decimos que sí a una organización político-territorial como lo es un Estado-nación, como tenemos en México, la forma que hemos utilizado tal vez desde hace 100, 200 años de organizarnos políticamente los seres humanos ha sido mediante partidos políticos. Antes habíamos tenido sistemas más autoritarios y es una forma atada con la idea de democracia, ¿no? Un poco, ¿no? Yo pienso que sí es posible crear sistemas autónomos o autonomistas que se autogobiernen sin necesidad de partidos políticos. Lo que debemos de hacer es no vedar la posibilidad de que esto suceda, pero también estar bien conscientes de sus limitaciones. Tanto es la autonomía una cosa muy, muy, muy importante, por ejemplo, el darla a los pueblos indígenas que así lo deseen, o el EZLN ha hecho un ejemplo de cómo se pueden crear municipios indígenas autónomos, como por ejemplo hay partidos políticos de reciente creación como Podemos en España, que a pesar de utilizar una figura política como lo es el partido político, pues vieja, rancia, etcétera, se han organizado de tal manera que han causado mucho entusiasmo en el electorado español al poner sobre la mesa un programa de combatir la desigualdad, de cambiar el modelo económico, etcétera. A mí me parece que no están peleadas ambas formas, pero sí sería una tarea de muy, muy gran calado que requeriría activa participación de la mayor parte de las personas. Si desaparecemos el sistema de partidos, decir cómo nos vamos a organizar. Pero yo sí pienso que es posible. Sin embargo, es una pregunta que la mayoría de la gente debería de hacerse. No se puede hacer con unos pocos porque si no, pues habría una deriva autoritaria, ¿no? Los más listos de repente se ponen a agarrar el poder y hemos visto esto en guerras civiles en otras partes del mundo, como cuando las estructuras estatales se disuelven de manera muy violenta o muy intempestiva, pues de repente es la ley del más fuerte, ¿no? No necesariamente en todos los casos. Entonces yo sí pienso que puede haber una combinación de respeto a las formas de autonomía y de autoorganización de las personas y que sí podemos tener un sistema viable de organización a gran escala para millones de personas. Okay. Javier Mendoza, ¿estás de acuerdo? ¿Qué opinas? Sí, bueno, yo creo que es posible, sí, generar estructuras de organización de la sociedad y que puedan estas gobernar sin la necesidad de los partidos. Sin embargo, tampoco creo que sea necesario desaparecer a los partidos. Lo que sí creo que es necesario es esta frase muy usada y ya manoseada que dice que es empoderar al ciudadano, ¿no? Y para empoderar al ciudadano sí le debemos dar los medios para que pueda acceder al poder, ¿no? El tema es que ahorita los partidos políticos se supone que son ese medio de acceso al poder, ese medio de preparación, de formación política y de impulso a los ciudadanos para que puedan llegar al poder. Sin embargo, no lo están siendo. Como ya habíamos dicho aquí en el análisis, los partidos políticos, en lugar de ser ese medio, están obstruyendo la posibilidad de que la gente pueda participar en política. Y es por eso que cada elección vamos a ver a los mismos en la boleta, ¿no? Si ven ahorita los candidatos a diputados locales de muchos partidos, sobre todo de los partidos grandes como PRI y PAN, son los mismos que ya estaban en la boleta anterior y seguirán siendo los mismos de aquí a 3 años, ¿no? Vienen quizás figuras
nuevas, que de nuevo no representa nada, ¿no? Porque entre comillas. No, nada, pues. Así es. Entre comillas, Sí. ¿por qué? Bueno, figuras nuevas porque quizás no habían ocupado un cargo público, pero atrás de ellos están los que habían estado antes. O sea, ese es el tema. Para poder acceder al poder a través de un partido político no es posible si no traes un padrinazgo que es el mismo que obstruye la posibilidad de que lleguen otros. Es bien conocido de todos, por ejemplo, que Puerto Vallarta y Tlaquepaque son unos ranchos, ¿no? Donde controlan ciertas personas, ¿no? Hay cacicazgos, es una familia la que ha estado gobernando una, otra y otra vez. No solo el municipio, sino la diputación y todas las estructuras, ¿no? Entonces, a lo que voy es eso. No es necesario desaparecer a los partidos políticos, lo que sí es necesario es que los ciudadanos puedan realmente acceder al poder. Y si no es a través de un partido político, que sea a través de una herramienta de candidatura independiente, pero que realmente le dé la posibilidad de competir y no la payasada que estamos viendo ahorita con Lagrimita, ¿no? Por ejemplo. La payasada. Pues muy ad hoc, ¿no? Francisco Salas. Yo giraría el eje del debate hacia otro punto. Respecto a esto de democracia o qué tipo de democracia, ¿no? ¿Con partidos o no? Insisto, la gente tiende mucho a satanizar al partido como al responsable. Pero yo voy a sacar uno de esos conceptos que a muchos neoliberales todavía les da tirria, ¿no? Hablar de ellos, que es la perspectiva de clase. De entrada, ¿esto es una democracia? Y desde todas las perspectivas críticas, desde las que yo la he analizado hasta en cuestiones teóricas en la escuela, pues esto tiene toda la apariencia de una plutocracia, ¿no? Es el gobierno de una clase de personas que responden a ciertos intereses económicos, a ciertos intereses particulares, que son representados en la realidad de facto por los que deberían de representar al grueso de la población. Entonces realmente no creo que vivamos en una democracia. El hecho de que haya elecciones, escuchaba el otro día, no somos el único país de América que jamás ha cortado sus procesos electorales en toda su historia. Ah, no, wow, no, felicidades, un aplauso. ¿Y eso qué le ha dado al pueblo, no? ¿Qué genera de cambio eso? Entonces no tenemos una democracia, tenemos una plutocracia. Los ricos, a través de sus representantes, son los que gobiernan. Entonces, a partir de ese punto, ¿cómo doy el eje, a final de cuentas, de cambio? Bueno, la estructura partidista, ¿a qué intereses tiene que responder? ¿A quiénes va a representar? Y ahí está la clave. ¿Podemos organizarnos de otras formas? Sí, probablemente sí, pero esas formas organizativas tienen que tener una estructura social amplia. Y yo insisto que un partido, una figura partidaria es la mejor manera para representar los intereses de una mayoría que sean escuchados, intereses políticos, y que puedan estar en pugna con otros intereses. Lo malo es el tipo de sistema político y los intereses que representan en la actualidad. ¿Qué opina Gilberto Ortega? ¿Desaparecen los partidos? ¿Democracia? Bueno, yo aquí plutocracia, que ya toca el tema también. En algo estoy de acuerdo aquí con mi compañero, ¿no? Realmente no hay que satanizar a los partidos políticos y como lo dije desde un principio, ¿no? No se deben de eliminar, se debe de evolucionar nuestro sistema político. Con el tema de satanizar a los partidos políticos, realmente los partidos políticos existen por una razón, porque los ciudadanos van y votan por ellos en el proceso electoral. Si no quieren a los partidos y se quejan de ellos, pues no vayan ni voten y van a desaparecer por sí solos, ¿no? Como dato duro, en el pasado proceso electoral hubo una participación de 63.4%, ¿no? Que para el PRI, que tuvo el triunfo, representó el 30% de la preferencia electoral. Ese 30%, pues obviamente lo va a hacer un partido político fuerte, un partido político con presencia en todo el país, y que va a manejar, como lo han mencionado aquí mis compañeros, cupularmente o monopólicamente las decisiones internas para decidir quiénes van a representar al partido en los procesos electorales, ¿no? Ese por un punto. Por el otro punto, en el tema de evolucionar, bueno, lo digo y ya lo han dicho aquí mis compañeros, es en crear mecanismos de participación para regresarle a la ciudadanía la confianza en la política, ¿no? Como punto radical, y creo que lo comentó hace rato aquí mi compañero, el tema de la revocación de mandato, creo que es una herramienta fundamental que debe de estar ya legislada en nuestro país, ¿no? Otro de los puntos, y creo que es de las cosas buenas que tiene la reforma político-electoral, viene siendo lo de las candidaturas independientes, ¿no? Aunque no se le otorga de manera equitativa la lucha en contra de los partidos políticos, pero bueno, ya es un avance, ya existe, ¿no? ¿Cuál es la tarea del próximo proceso electoral? Buscar con nuestros representantes que se hagan los cambios necesarios para garantizar un proceso electoral equitativo, ¿no? Tanto financieramente, tanto como con espacios en radio y televisión.
Es una posibilidad que tienen los ciudadanos, como dices, no es equitativo, tienen mucho trabajo por hacer, no solamente esto de las firmas, bueno, pues el presupuesto, de dónde sale, para cuánto les alcanza, ¿no? Ahora, esto en el tema de la forma de presentarse, de poder lograr estar registrado, ¿no? Pero pues tampoco está fácil, ¿no? No solamente ya que hayas logrado ser candidato, ya que hayas logrado ser votado, pues a lo mejor no a todos los ciudadanos les interesa participar, o no todos los ciudadanos saben pues cosas básicas de política, cosas básicas de manejar estos sistemas. Entonces, pues nos podemos encontrar con decepciones, con ganas de estar ahí, pero honestamente no sé nada y solamente quiero formar parte de, porque soy un ciudadano y porque quiero hacerlo y porque tengo derecho, pero no tengo absolutamente idea de nada. Bueno, un tema ayer fue demostrado en la rueda de prensa que dio aquí nuestro payaso. Vamos a nuestro corte, son las 5:45, como ves, Gilberto, y de regreso podemos comentar este punto. Estamos en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. 5:48. Ok. Llegamos al final. Llegamos al último bloque de este programa. Es que se pone buena, ¿no? La conversación. Y tenemos muchas llamadas. Les agradecemos que se comuniquen con nosotros para hacernos llegar sus puntos de vista acerca del sistema de partidos, sistema ciudadano y bueno, pues las expectativas de los ciudadanos en relación a los partidos políticos. Nos dice Jesús Talavera de Tlaquepaque: considero que los partidos no responden a las necesidades de los ciudadanos, sino a las necesidades de sus bolsillos y de sus partidos, porque es vergonzoso que una vez ocupando un puesto público quedan de manifiesto su bajo nivel de conocimiento y su vastísimo nivel de ignorancia, porque aunque tengan asesores, presentan iniciativas que son una vergüenza. El comentario de Jesús Talavera. Diego Betanzos se comunica de Mesa Colorada: el sistema de partidos es un fracaso en México. Si los ideales políticos que tiene un servidor cayeran en algún partido político, de los que hay en México, se perderían por los intereses del partido. Sin embargo, el poder ser candidato ciudadano actualmente no me lo permite el sistema. Manda saludos. Don Diego, igualmente, gracias por comunicarse. José Martínez, de Ciudad Guzmán, saludos hasta el sur de Jalisco, gracias por sintonizarnos. Sería bueno que el gobierno redujera los partidos y en vez de gastar el dinero, lo dieran a los necesitados. Muchas gracias, José Martínez. Bertalicia Velasco, felicidades a los invitados. Y su comentario dice: hasta que le quiten el fuero a los políticos, solo así los ciudadanos estaríamos más tranquilos. Gerardo Jaramillo de San Antonio: el sistema de parásitos políticos, así lo dice Gerardo Jaramillo. Partidos parásitos se parecen, ¿no? Ok, el sistema de parásitos políticos debería desaparecer. Gracias, Gerardo. Eduardo Montes de la Avena: ¿por qué los muchachos no han contestado las preguntas? ¿Por qué, Eduardo? ¿Por qué? Sí contestan, sí contestan, pero les vamos a hacer manita de puerco para que contesten, Eduardo. Muchas gracias. Esta llamada es anónima. La persona tiene 71 años y nos dice: todo el tiempo hay promesas que no cumplen. El PRI siempre roba. La masonería está detrás de todos los políticos. Un tema que durante mucho tiempo... Y que es real, no es ficticio. Humberto Delgadillo de Tonalá: es una burla lo que hacen no los... solo la masonería. Perdóname, Javier. No. No. Ok. Es una burla lo que hacen los partidos, nos dice Humberto Delgadillo, pues se roban una cantidad de dinero exagerada y se la gastan en 4 meses, nos dice Humberto. Comentarios acerca de lo que nos dicen nuestros televidentes radioescuchas. Gracias por comunicarse. Bueno, pues ese es el sentir de la gente, ¿no? Con pocas palabras. Esa es la realidad que vivimos y eso es, como políticos o como jóvenes interesados en el tema político, pues debemos de atacar fundamental, regresarle a lo que mencioné hace rato, regresarle la confianza a la ciudadanía en la política. Sin esto no funciona y es un insumo esencial para la democracia, ¿no? Ciudadanos activos, bien informados, comprometidos y que participen en la vida política. Sin esto, pues, la democracia no sirve y estos organismos que tanto han mencionado siempre van a ser de las suyas y siempre van a seguir robando y siempre van a andar haciendo cosas malas, ¿no? ¿Cómo involucrar a la ciudadanía, a los ciudadanos en estos temas? Como dices, regresar la confianza, pero cómo ser ciudadanos informados, ciudadanos interesados en la política y saber de lo que estamos hablando, porque insisto, podemos tener buenas intenciones, pero no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Y bueno, y se queda nada más en buenas intenciones, que no llegan a ningún punto, queman, por decirlo de alguna manera, el método o queman la oportunidad de que los ciudadanos participen. Francisco Salas, ¿querías aportar? Es
yo siempre he tenido un conflicto muy grande con el término de ciudadano a partir del argumento que daba en el bloque anterior, ¿no? La ciudadanía implica a todas las clases, a todas las personas que viven en una ciudad, ¿no? Y yo creo que la mejor manera de acercar al ciudadano a las cuestiones políticas es reivindicar sus intereses inmediatos. Y no son iguales los intereses inmediatos que hay en las juntas, en Oblatos, en la Jalisco, en esas colonias, que los que hay en Valle Real y en Puerta de Hierro. Son intereses en muchos puntos hasta antagónicos y contradictorios. Entonces, la mejor manera de acercar al ciudadano es mostrarle que lo inmediato de sus necesidades, tanto económicas como políticas como sociales, se le pueden reivindicar a través de la figura de un partido. Esa es la manera más exacta, ¿no? En la cuestión ciudadana, pues sí, implica los intereses de una ciudad, pero ¿de una ciudad para cuál? ¿O de qué ciudad hablamos, no? La del oriente, la del poniente, la de donde viven los ricos, la de donde viven los pobres. Creo que a partir de que particularicemos los intereses y nos demos cuenta que hay intereses concretos a partir de ciertas clases concretas, podemos verdaderamente acercar a la gente a la política. El que no vive contigo, el que no ha sufrido lo que tú has sufrido, el que no ha comido lo que tú has comido, el que no entiende la realidad de tu colonia, ninguna persona le va a tener confianza como figura política. Puede apoyarlo por algún apoyo, por algún estímulo, por alguna obligación, pero jamás por un compromiso político real. Por eso la forja de cuadros en los partidos políticos actuales está por los suelos. Todos son intereses económicos y no verdadera ideología que los impulse a llevar su proyecto político seriamente. Ideologías. ¿Qué nos dice Javier Mendoza? Sí, bueno, yo creo que se tiene una gran deuda con los ciudadanos, y el tema es que el actual sistema de partidos expulsa a los ciudadanos que realmente tienen ganas de participar y de cambiar las cosas, ¿no? Grandes profesores, grandes académicos o empresarios de los buenos, o quizás no gente que viene desde abajo y que también ha luchado y que quiere seguir luchando por su colonia, por su comunidad, al intentar acceder a una candidatura o a un espacio de gestión, es expulsado por este sistema que tenemos. Entonces, debido a que tenemos esta gran deuda con esas personas, yo siento que debería de haber, esto es un sueño, un esquema en el que las precampañas fueran solo para las candidaturas independientes y esas sí tuvieran exposición pública, que los partidos se arreglen de manera interna y que una vez puedan competir, el que resulte de esta candidatura independiente, que pueda competir contra los partidos políticos y de manera equitativa, ¿no? Con mismos presupuestos, con mismo financiamiento público y con misma exposición. De esta manera yo creo que se podría saldar la deuda que tenemos con los ciudadanos independientes que han querido participar y que han sido expulsados, y creo que de alguna manera estaríamos incentivando a la participación, porque ahorita tú le dices a alguien, algún profesor destacado o a alguien que realmente dices, oye, yo creo que este cuate nos podría guiar o podría resultar grandes cosas. Claro. Y te dice, ¿para qué? Dice, eso es perder el tiempo. Y realmente es lo que pasa. O sea, ¿cómo le debates eso? ¿Cómo le pides que participe en un partido político y que pierda tiempo de su vida en nada, ¿no? ¿Cómo cambiar el sistema de...? Porque, puede llegar alguien con conocimiento, por ejemplo, académicos, investigadores, y que tenga la iniciativa y que quiera formar parte de la vida política activa. Si el sistema está con una misma característica, seas del partido que seas, digo, por lo que se ha mencionado en esta mesa, bueno, pues cómo cambiar, cómo dar la vuelta a todo este sistema. Rodrigo Cornejo. Pues a mí me parece que tal vez un poco en los términos que Frank mencionaba, sí hay vida en común en las personas que nos rodean. Tal vez no todos tengamos las mismas aspiraciones ni los mismos intereses, pero el voltear a ver a las personas que nosotros conocemos e intercambiar ideas y tratar de juntar y experimentar formas de organización entre nuestro entorno más inmediato es la semilla de construir un sistema político mejor. Esto quiere decir, si uno puede tal vez aspirar a insertarse en un partido político porque tiene una carrera universitaria, dispone de tiempo y ganas. Una persona puede organizarse dentro de su barrio para compartir información de los vecinos porque hay un problema de inseguridad. Puede sonar algo así como muy local, ¿no? Pero de esas experiencias, en tanto que se puedan extrapolar y la gente se empieza a dar cuenta de que la vida y los intereses comunes extrapolados tienen un poder enorme, nos vamos a dar cuenta que no debemos de renunciar a incidir en el entorno. Podemos pensar que estamos en una situación muy desesperanzadora y yo llamaría a la gente a leer lo que pasó en Colombia en los 90s o lo que ha pasado incluso en países
africanos, asiáticos, donde hay sistemas no autoritarios como en el que nosotros hemos vivido, sino dictatoriales de plano, y hay experiencias de organización, de resistencia y de movimientos democráticos que han logrado cambiar las cosas sustantivamente. No hay un faro dorado de la democracia en alguna parte en donde tengamos que ir y seguir, no es la democracia europea, no es la democracia estadounidense, pero si renunciamos a organizarnos para tratar de ver cómo rayos hacemos una solución al problema de la vida en común, entonces ahí sí nosotros nos estamos poniendo el pie. Yo insto a que la gente comparta ideas en su entorno más inmediato y que no renuncie a la experiencia de organizarse. Por más difícil y más fricciones que pueda haber, siempre va a salir algo positivo de ello. Y hacerlo con la conciencia de que eso es un acto político. El hablar, intercambiar ideas y organizarse con sus vecinos no es un acto vecinal de colonos, es un acto político. Pero se minimiza, ¿no? Estos actos vecinales se minimizan y son tan importantes, claro. Es la célula, es por donde empieza toda esta organización, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, comentabas en España el surgimiento de este nuevo partido político, pues a partir de la crisis económica, ¿no? A partir de las crisis es cuando empieza esta oportunidad de resurgir, de cambiar. En el caso de España, bueno, pues es un puntito. El caso de Colombia también fueron puntos importantes, y vaya que la situación de Colombia, bueno, pavorosa, muy violenta, años, parecida, ¿no?, en su brutalidad a la mexicana, y yo insto a decir, se puede salir del trance. Las cosas no se van a quedar igual a menos de que nosotros nos quedemos en la pasividad. Okay. Un último comentario, nos queda un minuto para concluir. ¿Quién levanta la mano? Francisco Sala levanta la mano. Muy concreto nada más. Para volver a creer en los partidos políticos, yo pediría una cosa: que se bajen los sueldos al nivel de una persona común. En el momento en el que ellos estén dispuestos a ganar lo que una persona común gana por partirse el lomo 8, 9, 10 horas, vuelvo a creer en los partidos políticos. Mientras no haya uno que haga eso, que se vayan al diablo como todos. Okay. Muchas gracias por habernos acompañado, jóvenes. Rodrigo Cornejo, gracias por acompañarnos. Gracias, Javier Mendoza, por haber venido. Gracias. Francisco Salas, gracias por acompañarnos. Gil, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gilberto Ortega. Mandamos saludos. Alberto Galarza no pudo estar con nosotros. Esperemos que esté muy bien. Estuvo invitada la Federación de Estudiantes Universitarios. Reitero, don Teodulo Olmos Aguilar perdió su cartera en la colonia Tabachines. Si usted ve una cartera con documentos a nombre de Teodulo Olmos Aguilar, por favor, comuníquese con él, 3605-1169. Mañana lo esperamos a usted a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, poco después de las 5 de la tarde, porque tenemos la visita de asociaciones civiles para continuar con este tema, sistema de partidos o sistema de ciudadanos. Gracias, buenas tardes. Gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.